Vale, vamos a leer en el libro de Oseas, el profeta Oseas, capítulo 14, verso primero en adelante. Dice aquí la palabra del Señor: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y dice más: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Y después, dice, y perfumará como el Líbano. Volverá y se sentará bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dijo: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Quizás es sabio. Dice: ¿quién será sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los labios de Jehová son rectos, los caminos, de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Tengo que volver al oculista para que me repare un poco esta vista. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de poder, Señor, reunirnos cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Queremos ensalzar tu nombre, bendecir tu nombre y glorificar tu nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Por tanto, tú eres nuestra luz y nuestra esperanza, nuestra vida, Señor, y nuestro refugio. Te damos gracias por ello, porque tú has prometido que estarías con nosotros cada día, Señor. Y este día es especial en que está reunida tu novia, Señor, también futura esposa de tu Hijo Jesús. Te alabamos, Padre, y esperamos de ti, Señor, en esta mañana recibir el alimento adecuado para que sea tú glorificado en nuestras vidas y podamos tener unos días de esta próxima semana que podamos estar meditando sobre este alimento que tú vas a traernos en el día de hoy. Te alabamos por eso, Señor. Ahora queremos rogarte también por los hermanos que no pueden estar aquí en esta hora. Bendice al hermano Joaquín, Señor, y ayúdales a él y a su familia. Mientras tú estás hablándonos a nosotros, que tu Espíritu Santo esté cerca de ellos y puedan escuchar tu voz también, Señor. Te alabamos por ellos, Señor, por los hermanos allá en Alaurín. Tú los bendigas, Señor, y tú prepares para un encuentro contigo muy personal de cada uno de ellos. Hazlo tú, que tu grande misericordia sea efectiva para ellos también, Señor. Señor, y ahora toca, Señor, los labios de este viejo inútil para que pueda salir tu palabra sin adulteración ninguna, Señor, y salida de tu Espíritu Santo. Hazlo tu Padre para alimento nuestro, pues te lo pedimos en el nombre del todo suficiente Salvador Jesús.
Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Hemos leído unos textos maravillosos y yo quiero repetir solamente de momento el 1 y hasta el 3 de estos textos que hemos leído del profeta Oseas. En el verso 1, primero dice el Señor: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Pero dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Amén. El Señor bendiga y añada a su palabra. En los versos 1 al 3, hermanos, en los versos del 1 al 3, Israel es llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Incluso se le dan las palabras de confesión. Se le dan las palabras de confesión. Sí, esas palabras que ha de usar en su momento Israel. Los pecados que se mencionan son el haberse apoyado en el asirio, en Asiria, ¿verdad? Haber confiado en los caballos de Egipto también, y la idolatría, porque Israel marchó a la idolatría un tiempo. Y reconozcan, Israel, que Dios es su única esperanza. Amén. De eso se trata la amonestación del Señor. Así que el profeta Oseas acaba su profecía enfatizando en la sabiduría y la prudencia. Sí, que esa sabiduría y la prudencia consisten en obedecer a los caminos de Dios. Amén. Esa es la prudencia. Sí, en obedecer los caminos de Jehová, los caminos de Dios, en obedecer la palabra. Amén. Ahí consiste la prudencia, hermanos. Sí, consiste la obediencia. Y no se admiten dogmas, porque la verdad es esta. No se admiten dogmas, sí, ni credos en lo absoluto, ni conceptos ni opiniones personales. Nada de esto se acepta en esa prudencia y obediencia a la palabra. Amén. Ahí está. Únicamente obediencia a la palabra. Una de las cosas más difíciles de aceptar para el ser humano, ¿saben? No sé si ustedes se dan cuenta de qué es lo más difícil para el ser humano. Y para el ser humano lo más difícil es reconocer su pecado, su situación carnal, y confesarlo correctamente. Eso es lo más difícil para el ser humano, porque viviendo en pecado se mantiene el orgullo y la vanidad, sin tratar de justificarse en nada, porque nosotros tenemos esa tendencia a justificarnos en todo, ¿verdad? En vez de confesar correctamente delante del Señor, tratamos de justificarnos. Sí, Señor, yo me he equivocado en esto, pero es porque tú sabes que...
justificándose el ser humano. ¿A que sí? Digan amén si es verdad. Amén. Es cierto que tratamos de justificar nuestros errores. Es tremendo. Ahora, dice la palabra que lisonjean. Israel tenía esa tendencia a lisonjear, a alabar de una manera la palabra o a Dios mismo. Hermanos, estamos viendo en esta palabra de Oseas cómo el Señor anuncia, sí, y además reprende a su pueblo, sí, y lo hace de esta manera, porque el cual había caído en pecado. ¿Cierto? Israel había caído en pecado. A Israel se le pide con contrición de espíritu, que reconozca su pecado. Se le exige que reconozca su pecado y además que lo confiese. No que se justifique, sino que lo confiese, ¿verdad? Porque en la confesión de labios, hermanos, en la confesión de labios se abren los corazones. ¿Para qué? Para perdón. En la confesión de labios se abren los corazones para recibir perdón. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos de esta misma manera, porque Israel no era una excepción. Nosotros también somos de la misma manera, ¿cierto? Así es. Y Dios le deja bien claro que no acepta confesiones vacías, no admite palabras vacías, no. En el Salmo 78, hermanos, y en el verso 36, el Señor está diciendo, pero le lisonjeaban, ya le alababan, con su boca y con su lengua le mentían. Alababan falsamente, hermanos. ¿Hay una falsedad en la alabanza? Claro, en muchísimas ocasiones. Que alabamos emocionalmente, pero no espiritualmente. Sí, tus pecados, dice, son estos. 3 pecados habituales había en Israel que son repudiados por Dios, son rechazados por Dios. Y estos serán la confianza en Asiria, el acudir a Egipto, regresar a Egipto y pedir caballos, pedir fuerza. Y esto estaba prohibido en Israel. En Deuteronomio, en el capítulo 17 y en el verso 16, el Señor está diciendo, Deuteronomio 17, verso 16, pero Él no aumentará para sí caballos. No, tú los pides, pero yo no lo aumentaré, dice Dios. Ni hará volver al pueblo a Egipto, al mundo que quieres volver, pues no. Con el fin de aumentar caballos, recibir fuerza de Egipto. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Volver a Egipto, volver al mundo, al pueblo cristiano, al pueblo de Dios de hoy. Le está diciendo que no vuelva a Egipto. Pero él quiere volver a Egipto. La carne le pide eso. En el Salmo 33, el Señor está diciendo, vano para volverse, dice, vano para volverse es el caballo. Oh, y para salvarse,
Vano es el caballo, vana es la fuerza, porque Él nos salva. Quien salva es Cristo el Señor. Amén. No podemos volver, no, para recibir fuerza del mundo en ningún momento. Vano es el caballo. Sí. Así que tampoco era permitido por Dios ir a buscar refuerzos para fuerzas fuera del pueblo de Dios. No podemos ir a buscar fuerza fuera de la iglesia, de la novia de Cristo, porque se supone que si es la novia de Cristo, futura esposa de Cristo, el poder de Dios está allí, en la novia. Dice que donde haya dos o más en su nombre, Él está en medio de ellos. Y ahí recibiremos fuerza. No necesitamos una gran multitud para recibir fuerza y poder de parte del Señor. Dice que donde haya dos o más, Él está en medio de nosotros. Y aún somos más de dos. Amén. Él está aquí. ¿O no? Él lo ha prometido. Y yo lo creo. Oh, hermanos. Y también la idolatría, la cual Dios aborrece de esa manera en Asiria. Y representa la confianza que uno tiene en sí mismo. Es otro de los problemas que tiene el cristiano, que tenemos hoy, ¿verdad? Creer en nuestra propia fuerza, nuestra propia confianza, nuestro intelecto, ¿verdad? Nuestras posibilidades. No tenemos ninguna en el Señor de posibilidades, hermanos, a menos que nos arrepintamos y regresemos a Jesús. Amén. Ahí está. En sus propios conceptos y opiniones, porque eso confiamos nosotros, ¿verdad? En nuestros conceptos y opiniones, porque nos gusta dialogar con la palabra, ¿verdad que sí? Sí, sí, así es, hermanos. Y además, cosas humanas que no son de Dios, antes que confiar plenamente en el Señor Jesús. Egipto representa la búsqueda del amparo y la fuerza del mundo. Eso representa a Egipto, ¿verdad? Y no de Dios. Y vamos a buscar fuerza a tal o a cual lugar. Yo no digo que no lo hagan, pero diciendo, Señor, en tu nombre. Aleluya. Señor, en tu nombre. Yo lo hice en más de una ocasión, hermanos, donde era casi imposible para el ser humano alcanzar aquello. Pero yo dije, Señor, en tu nombre. Y en su nombre, Él me dio. Aleluya. Así es, hermanos. Así es. Idolatría. Sí, antes que Dios. Miren, al prevalecer, hermanos, su propia voluntad y sus propios conceptos. Miren, vamos a leer el Salmo 33, el verso 17. Otra vez, vano para salvarse es el caballo, la fuerza si no es de Dios. Ahora, en este Salmo vemos que dice, hay de aquellos que se aparten o se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse encubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Tremendo, ¿no? Dogmas, añadiendo dogmas y credos y doctrinas de hombres que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, dice el Señor. No han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón, del mundo. Sí, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza
y el amparo de la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes en Zoán, sí, y sus embajadores lleguen a Hades. Eso está diciendo. Ahí está. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha. Así es que será. Ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les serán para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, dice, y la víbora, la serpiente que vuela. Dice más, y sus tesoros, dice, sobre jorobas de camellos. ¿Sí? Así dice. A un pueblo que no les sea de provecho. Así está diciendo el Señor. Qué tremendo. El prevalecer, hermanos, el prevalecer su propia voluntad y sus propios conceptos, se dejó de obedecer. Se dejó de obedecer a Dios y entonces Dios se aprovecha, dice, entonces Dios se aprovechaba de ellos. Dice de esta manera, se dejó de obedecer a Dios y entonces Dios se aprovechaba de ellos. Y comenzaba el desorden y desconcierto. Sí, comenzaba el desorden y el desconcierto, porque eso ocurre cuando se aparta el hombre y la mujer de Dios, se apartan de Dios, viene el desconcierto. ¿Y por qué viene ese desconcierto? Porque el apartarse de Dios es escuchar, no al trigo, sino a la cizaña. El grano de trigo se descubre para nosotros, pero él no toma atención al grano de trigo y viene la cizaña y atrapa la cizaña. Saben que la cizaña es una semilla que turba la mente. Se convierte en un medicamento que turba a la gente. Viene el desconcierto en la persona y parece como que se ha vuelto loca, se aparta de las cosas de Dios. Oh, es tremendo, sí. Y por falta de la presencia de Dios, había que ir a buscar refuerzo a Egipto y vuelve a Egipto y dale con Egipto. Y cada vez el pecado aumenta el pecado. Dice la palabra, ¿no? Y eso todo era por falta de fe. Menguó la fe y empezó a pensar por sí mismo, ¿verdad? Y a tomar cuenta de sus propios conceptos y opiniones y las falsas doctrinas que hay a su alrededor, que hacen que su carne ande más ligera en el mundo. ¿Cierto? Así es. Y luego, el endiosamiento viene a él, a ese cristiano o cristiana. Cuando eso ocurre, ya no está la presencia de Dios, hermanos. Cuando ocurren estas cosas, ya no está la presencia de Dios. Entra en acción el emocionalismo, la carne, lo emocional, y se pierde la comunión con Dios. Y el ser humano, el cristiano o la cristiana, va a su propia deriva, a su propio concepto y opinión. Ahora, sabemos que fuera de Cristo, fuera de Él, no hay otro Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos y continuar siendo salvos. Amén. Ahí está. Cuando Ezequiel trató de poner a su pueblo en su sitio, él dijo en Ezequiel capítulo
capítulo 16 y versos 60 y 63. Vamos a leerlos. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 16, verso 16, verso 60 al 63. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y hasta estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás, dice la palabra, de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas las más mayores que tú, y las cuales dice, yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, yo soy tu Dios, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras tu boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Amén. Entonces recibiremos vergüenza. Qué tremendo, ¿no? Eso que ocurrió a Israel, hermanos, eso que ocurrió a Israel, a ese Israel, sí, natural, tiene que ocurrir al Israel espiritual, ¿verdad? Que es la iglesia. Lo mismo tiene que ocurrir porque somos madera del mismo árbol, ¿a que sí? Sí, así es, hermanos. El Señor dijo, no me elegisteis vosotros a mí, ¿no es cierto? No me elegisteis vosotros a mí. El pacto no fue vuestro, sino que el pacto fue mío. Hemos leído, ¿cierto? Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, dice, y halléis fruto, llevéis fruto, para que vayáis y llevéis fruto. Dice, halléis fruto, vayáis y halléis fruto, y vuestro fruto permanezca para siempre. ¿Sí? Permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero es porque vosotros habéis tenido frutos, habéis dado frutos. Y alguien puede pensar, bueno, es que ha hecho un cambio. Yo le doy y él me da. No es cierto, porque existe la predestinación. Él sabía que llevarías fruto. Amén. Y Él te recompensaría. Así es. Y Él te dará lo que te mereces. No a cambio, sino por regalo de Dios. Porque Él te salvó. Y si perteneces y permaneces en Él, salvo, tienes unas promesas de bendiciones, ¿o no? Amén. Así es. Esto encontramos en Juan capítulo 15 y verso 16, que podemos leer, hermanos. ¿Les parece bien? Sí. Evangelio de Juan. Veamos qué dice Juan. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 15. Y en el verso 16 nos dice algo muy interesante. Dios es grande. Quince, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y sigue diciendo, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Eso lo pueden leer ustedes y releer varias veces y verán qué provecho trae esto. Ahora, Dios quiere dar, sí, quiere dar a su pueblo como un padre da a sus hijos. ¿Verdad que ustedes quieren recibir para dar? No para quedarse para ustedes, sino para dar. Recibimos luz y debemos dar luz. Recibimos de Dios y debemos dar de Dios. Y ustedes como padres quieren dar a sus hijos. Dios como Dios quiere dar a manos llenas a sus hijos. A ustedes, a mí y a todos aquellos que andan, viven y guardan su palabra. Quiere dar en abundancia. Pero ¿por qué no lo recibimos en abundancia? Esa es la pregunta. Porque si el Espíritu Santo está sobre la tierra, ¿cuál es el motivo? Que la Iglesia no tiene poder. Debe haber algún motivo, ¿no? ¿Cierto? Porque si Él es Dios y Él ha prometido que donde haya dos o más en su nombre, Él está en medio de ellos. Si Él está en medio de ellos, su poder debe ser manifiesto. ¿O no? Algo ocurre. ¿Qué pasa? Que la Iglesia ha echado fuera a la palabra y ha puesto una palabra adulterada, ha mezclado la palabra de Dios con cosas humanas, conceptos, opiniones, doctrinas humanas. Y Dios nos resiste el pecado porque eso es adulterar la palabra, ¿cierto? Y Él ha marchado. Esa es la iglesia de la Odisea. Es la séptima edad de la iglesia. Es la iglesia de hoy. ¿Dónde está el poder para romper esas cadenas? Salió Dios. Y Él lo dice. Además le dice que está ciega. Ella se mira en un espejo, que es la palabra, y no se ve porque está ciega. Le falta aceite, revelación, le falta oro, le falta Cristo, le falta unción. Son palabras y palabras y palabras y emocionalismo y emocionalismo. Hermanos, es tiempo de que la Iglesia reaccione. Es tiempo de que nosotros como novia, futura esposa de Cristo, reaccionemos y empecemos a dar luz. ¿Es cierto? Pero nosotros no podemos encogernos de hombros y decir, bueno, el Espíritu Santo lo hará. No. Si usted tiene algo del Espíritu Santo, Él le va a empujar y le va a decir, muévete, anda.
Dios quiere dar, por supuesto. 3 cosas muy importantes, hermanos. Frutos, como el lirio. Dice que se cree es la planta más fructífera que existe, el lirio. ¿Sabían eso? Se cree que el lirio es la planta más fructífera que hay. Qué tremendo, ¿no? Y como la vid. ¿Qué es la vid? La planta de la uva, ¿no? Amén. En Juan capítulo 15 y verso 6, creo, está diciendo, bueno, el 5 es, 15:5, dice, yo soy la vid, Él es la vida, es el tronco, ¿verdad? De esa planta, vosotros los pámpanos, la hoja, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? La hoja, pero una hoja viva, no muerta. El que permanece en mí, esa hoja que somos cada uno de nosotros, está viva. Y es porque permanecemos en Él. Y yo, dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. No fruto, sino mucho fruto. Amén. Porque separados de mí, si no tenéis vida, nada podéis hacer. No traéis fruto. No hay fruto. ¿Verdad? Texto muy claro, ¿no? ¿Verdad que no necesitamos ser teólogos ni nada de eso? No, ni expertos en ni teología, ni ciencia cristiana, ni nada de eso. No. Nos habla de la vid verdadera, que como ejemplo debemos llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Amén. Punto 2. Con más raíces. Unas raíces tan profundas que como son las del cedro, sí, del Líbano, porque parece que es un árbol especial, que entierra sus raíces profundas, sí, tan profundas como se elevan sus ramas, y es un árbol bastante alto. Pues sus raíces son tan profundas como lo alto que son sus ramas. Oh, y además que son firmes e inamovibles, y no son raíces fáciles de arrancar. Ustedes han visto los árboles que han sido derribados por el viento. Yo me di cuenta, me fijé en sus raíces, y eran cortitas y pequeñas, y eso lo tira cualquier soplo de aire. Pero las raíces profundas no las echó, porque el árbol era como el Líbano, ¿verdad? Cedro como del Líbano, así es. Así que crecimiento, hermanos, un crecimiento espiritual, y este consiste más en lo profundo que lo externo, porque de la abundancia de lo que hay aquí dentro del corazón se mueve la lengua y se mueve la persona, pero es más lo que hay dentro que lo que hay fuera, porque lo que hay dentro, lo mucho que pueda haber dentro, no envanece lo de fuera. ¿Sabían esto? Mi abuelo decía, habla menos y haz más. Sí, lo que hay dentro
impide que haya orgullo y vanidad. Cuando ustedes vean a alguien que lisonjea o que hace alarde de conocimiento de esto, de lo otro, piensen que dentro no hay nada, o muy poquito. Ahora, cuando vean que escucha más y habla menos, es que dentro hay mucha raíz, hay mucho de Dios. Amén. Porque habla cuando Dios quiere y calla cuando Dios quiere. Amén. Esta es la gran verdad del Señor. Tercer punto, el verde, nos habla del verde. Sí, verdor espiritual. Este representa los signos externos, lo verde, signos externos, como el olivo, ¿verdad? Ustedes han visto el olivo. Aquí en Andalucía hay cantidad, ¿verdad?, de verde, de olivo. Sí, así es, el olivo, que todo el año es verde, fíjense. Creo que es uno de los únicos árboles que es verde todo el año. Llueva o nieve, ¿no?, es verde siempre. ¡Qué cosa!, ¿verdad? Testimonio constante como el olivo. Amén. Que no importa las dificultades, no importa los problemas, no importa nada de lo que pase, no importa, él está verde. ¿Por qué? Porque se sembró junto a las aguas de vida. Amén. Aleluya. Y es verde como el olivo. No un día sí y al otro es que no. No, es sí, 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 sí. Dios está aquí, Dios obra, Dios se mueve, Dios anda conmigo. Aleluya, es verdad. No un día sí y 14 no, ¿verdad? Es cierto, hermano. Sí, como el olivo, mostrando la vida de Cristo en nosotros. Sí, mostrando la vida de Cristo en la vida del verdadero y genuino cristiano o creyente, reflejando externamente, hermanos, reflejando externamente lo que hay internamente, ¿verdad? Lo que Dios hizo internamente. ¿No les dijo a ustedes nunca alguien: he visto en usted o he visto en ti algo diferente? Incluso sin abrir la boca. Para sorpresa mía y darle la gloria a Dios, yo lo he visto. Como alguien sin yo conocer ha venido y me ha dicho: oiga, le he visto a usted y me he dado cuenta que algo me decía que usted tenía algo que decirme. Y yo me eché a reír de gozo y de alegría de ver que Dios es verdad, que Dios existe, que Dios andaba conmigo con aquel calor tan horroroso que hacía aquel día. Y había un calor de verano tremendo. Yo le dije: sí, tiene usted razón. Alguien le dijo a usted que yo tenía algo que decirle. Y ese alguien no soy yo. Ese alguien es el que le dijo a usted: aquel hombre tiene algo que decirle. Ese alguien era Dios, que le dijo a usted: aquel individuo, él tiene algo que decirte. Y empecé a darle palabra del Señor. Tremendo. Hermanos, uno se sorprende de lo incapaz que es, de lo inútil que es, de lo infinitamente torpe que uno es, cuando tiene que ser Dios que le diga a uno: mira, este te quiere decir algo.
Y este no es más que un tonto que está sentado allá. Cuando de repente uno viene diciéndole algo que le recuerda que uno no es nadie, que Dios es poderoso. Qué grande es Dios, hermanos. Pero hemos leído, hermanos, sí, hemos leído en Oseas 14, verso 9, que los rebeldes caerán. Hermanos, no sean rebeldes, por favor. No sean rebeldes, sean humildes. Acepten lo que Dios les habla en la palabra y pónganlo en movimiento, aunque sea difícil, aunque lo vean nuestros ojos y nuestra inteligencia lo vean como inútil o como difícil, háganlo. No se preocupen. ¿Saben ustedes? Yo he tenido esa oportunidad en muchas ocasiones y Dios ha convertido en bendición. Dios me ha hecho viajar kilómetros. Coger un barco. Mandarme de viaje. Sin saber qué es lo que quería Dios, por qué me metía a mí en un barco y me mandaba lejos. Y cuando yo llegaba a ese destino, el Señor me decía, ahora vuélvete atrás. Es como para volverse loco. Señor, ¿y ahora tengo que volverme atrás? Sí, pero enseguida. Con el primer barco que salga otra vez para tu destino de donde tú has salido. Pero Señor, no lo entiendo. Pero si tú lo has dicho, pues yo lo haré. ¿Qué pasará? Ahora tengo que salir aquí y decirle a mi madre que me marcho. Otra vez me dirá, ¿estás loco, hijo? ¿Acabas de llegar? Pues me tengo que volver. Y dije, Señor, yo a mi madre le puedo torear, porque es mi madre y ella conmigo se lleva muy bien siempre. Pero ahora llegaré yo a mi destino y mi mujer me va a decir, ¿que te has ido de recreo? ¿O qué? ¿Estás loco? Y el Señor me dijo, pero es que no vas a parar de preguntar y hacer el tonto. Cree, nada más. Ah, sí, Señor, perdóname. El primer barco me puse dentro, dejé la bolsa allá, subí a cubierta, me siento en un banco que había en la cubierta a leer un Nuevo Testamento de bolsillo, cuando de repente el Señor me dice, ¿qué ves ahí? Digo, pues gente, hacía un día maravilloso, de verano. La gente va por la cubierta, arriba y abajo, paseando. Y digo, no, ahí parado enfrente de ti, apoyado en la baranda del barco, la orla. Digo, hay una mujer, ve y háblale. Y yo le dije, pero Señor, ¿qué va a pensar? ¿Que soy uno que va de vacaciones y va buscando picos pardos? Y él dijo, es que no paras, ¿eh? Ve y háblale. Está bien, Señor. ¿Saben? Unos meses antes había estado orando y el Señor me mostró una cara de una mujer. Yo no sabía quién era esa mujer, yo no conocía. Y le dije a mi mujer, he visto la cara de una mujer que no sé quién es. Pero yo olvidé aquello. Y 2 meses después es cuando empecé el viaje. Y cuando me insistió por segunda vez, el Señor, ve y háblale, me levanto, voy hacia ella, pero paso de largo. Para que vean cómo es el ser humano. Y yo no soy mejor ni peor que otro. Soy como cualquiera, pero que a Dios le ha placido hacerme como soy. Así que pasé de largo y el Señor me dice, ¿dónde vas? Hoy, Señor, ya estamos. Vuelve atrás y háblale a esta mujer. Está bien, Señor. Me puse como a 1,5 metros, casi 2 metros separados de la mujer, pero sin mirarle a la cara tan siquiera. Y empecé con un día de verano que hacía tan bueno. Empecé a predicarle al viento porque no había nadie más.
las gaviotas y el viento. Y a decir, Señor, qué grande eres tú. Qué maravilloso día me has prestado en este día para ir de viaje. Qué sol tan radiante, qué mar tan tranquilo. Qué grande es el universo. Y empezó a predicar el Evangelio, ¿sabes? Y de repente oigo la voz de la mujer que había al lado. Me dice, oiga, ¿quieres saber una cosa? Y me doy la vuelta y digo, padre, si es la mujer del sueño, de la visión. Era la mujer que había visto en visión. Y dice, ¿sabe usted una cosa? Digo, ¿qué, hija? Dice, no sabe apenas nada, pero se lo voy a contar. Y yo decía, si tú supieras, hija, lo que yo sé, que estoy aquí por ti, cuando ella me dijo, ¿sabe que está usted aquí por mí? Y yo dije, para mí, yo sí lo sé, las trapisondas que estoy pasando por ti. Estaba yo diciendo todas las fatigas que estoy pasando. Pero bueno, sigue. Y me contó. Llevo en un convento desde la edad de 11 años. Y sabe, tengo 30 y no sé cuántos, casi 40 tenía. Y todo ese tiempo, jamás en el convento he sentido la presencia de Dios, más que ahora. Mientras usted estaba hablando, yo estaba sintiendo la presencia de Dios. Yo dije, te lo voy a contar, porque no puedo pasar. Mira, quien está en este barco por ti soy yo. Tú estás aquí porque has salido de lo donde has salido. Pero es que yo vengo haciendo un viaje tan raro que no te puedes ni imaginar. Pero ahora te lo voy a contar. Bien, termino. De pronto bajamos y estábamos orando hasta la llegada prácticamente al puerto. Ella se entregó a Jesús y yo salía de un convento de monjas. Y ¿sabes una cosa? Le dije, mira, estamos entrando en el puerto. Te invito a venir conmigo, a estar con mi familia los días que quieras. Y después, tranquilamente, puedes marchar para tu pueblo, que iba para La Coruña. Si tú lo aceptas, ora al Señor, yo te esperaré abajo en el puerto y vendrás conmigo. Si no, Dios te bendiga y camina. ¿Saben? Ya terminaron de bajar todo el pasaje que había en el barco y dije, esta mujer se me ha ido. Pero no, la pobrecilla estaba siguiendo orando en su camarote y salió con su maletita y la vi y dijo, oh, Señor, está ahí todavía, gloria a Dios. Y me dice, ¿sabe qué? Voy a ir con usted. Ah, muy bien. Cogimos el tren de cercanías y llegamos a mi casa. Esa noche mi mujer preparó un poco de comida, que ya era tarde por la noche, le dimos una camita, una habitación que era de mi hijo, donde había 2 camitas, y ella se acostaba en una camita. A la mañana siguiente me despierta mi mujer, se levanta mi mujer, hace los desayunos, y yo me quedo orando. Y cuando estaban en la mesa, estaban preparados para desayunar, mi mujer me llama. Pero antes Dios habló conmigo y me dice, fulana, ella va a hablar contigo, quiere hablar contigo. Y dije, al Señor. Y salí cuando mi mujer me dijo, va al desayuno y está. Me senté a la mesa y le dije, creo que tienes algo que decirme, ¿no? Y ella dijo, ¿pero quién le dijo a usted que yo quería hablar con usted? Digo, el mismo que me trajo de viaje para verme contigo. Así que dime, ¿qué tienes que decirme? Quiero que me bautice. Y no habíamos hablado de bautismo. Le dije a mi mujer, prepara los atavíos, una sábana, una camisón, cualquier cosa que tengas para ella. Y avisé a algunos hermanos, vámonos y nos vamos. Ese día fue bautizada.
3 días después marchó para La Coruña. Se unió a una iglesia pentecostal y me escribió diciendo que estaba maravillosamente bien y que había sido entregada en una iglesia pentecostal. Y di gloria a Dios, ese viaje costó, pero ha sido para la gloria de Dios. Miren, el Señor en el Espíritu Santo habla, nos dirige, hermanos, y no necesitamos hablar, ser guiados por el Espíritu Santo. Pero él desgraciadamente ha salido de la iglesia y los milagros y maravillas no están, el poder de Dios no está porque ha sido echado fuera. ¿Lo entienden, hermanos? Pero es el momento de reacción, porque el grano de trigo se está descubriendo y algo más está haciendo sonar la trompeta. ¿Sabían? La palabra, el mensaje para esta hora. El Señor no podía dejarnos abandonados. Nos manda el mensaje de preparación. Amén. Y todo lo viejo se queda atrás. La tradición religiosa, porque hay un sabor nuevo, ¿verdad? Como el vino nuevo. Aleluya. ¿Saben una cosa? El vino nuevo es fantástico. Miren, el vino nuevo se pone en odres nuevos. Porque si se introduce en odres viejos, cuando fermenta, revienta la piel, el pellejo del odre, y se le pierde, ¿cierto? Por eso es que el Señor le dice, y allí en Ezequiel, recuerdan que le hemos dicho muchas veces, pondré un espíritu nuevo. Amén. Un odre nuevo, porque va a meter el Espíritu Santo y ese va a fermentar. Aleluya. Va a llenar con el Espíritu Santo. Y va a dar dones si necesita un pellejo nuevo que sea resistente. Amén. Sí. Aleluya. Y eso está haciendo el Señor cuando es admitida, recibida, obedecida y creída la palabra de Dios. Aleluya. Así es, hermanos. Así que siguiendo un poquito más adelante, entonces dice el Señor que mirará y verá lo que hará al genuino cristiano, que será como la haya, el árbol de la haya, ¿verdad? Árbol que esté fuerte, muy fuerte, para aguantar cualquier temporal. Amén. Sí, estar firme, Él lo dice. Pero hemos leído en Oseas este versículo tan hermoso, ¿verdad? Ahora, Miqueas capítulo 2 y verso 7 está diciendo, tú que te dices casa de Jacob, le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Casa de Israel, porque eso significa Jacob. Tú que te dices casa de Israel o casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Se ha cortado la mano de Dios a la iglesia? ¿Son estas sus obras? ¿Son esas las obras de Dios, lo que está ocurriendo en la iglesia hoy? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿Cómo, pues, estás en tal condición de desorden? Están captando, hermanos, y división. ¿Cómo, pues, estás en tal condición de desorden y división? Miren lo que está diciendo el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2 y en los versos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la palabra que los edificadores desecharon, aquellos que han despreciado y desprecian la palabra de Dios, ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo. Están tropezando con la palabra, porque la palabra es el verbo
y el verbo es Cristo el Señor y lo han echado fuera. Y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Amén. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Destinados a lo que hemos leído que les va a ocurrir. Sí. Así que, hermanos, todo aquel que busque en la agenda de Dios, todo aquel que busque en la agenda de Dios, Él le mostrará la credencial, hermanos. Él le va a mostrar la credencial. Hay una credencial, hermanos. ¿Sabían esto? Hay una credencial. El sello del Espíritu Santo y la palabra. Esa es la credencial. Es solo creer y obedecer toda la palabra, toda su palabra. Sí, sin gestionarla, sin cuestionarla, perdón. Obedeciéndola toda con fe. Amén. Aleluya. Ahora Cristo y su palabra para unos es piedra y de fundamento, ¿o no? Nuestro fundamento es la palabra que es el verbo y el verbo es Cristo el Señor. Pero para otros piedra de tropiezo y roca de ofensa. Que les molesta, hermanos. Les molesta la palabra. Para estos, muchas partes de la palabra de Dios no debería de estar donde está. Dicen ellos que muchas de las palabras de Dios no deberían estar en la Biblia, porque les molestan demasiado. Porque les molesta y ofende a sus viejas naturalezas con sus hábitos y su carne. Ellos no murieron a su carne y a sus emociones, no murieron, permaneciendo vivos y rechazando sus derechos, como debían de hacer, ¿verdad? No rechazan sus derechos. Estos no han muerto. Se pasan la vida caminando y nunca llegan a la cruz. Toda su vida diciendo que son cristianos, escuchando la palabra, y nunca llegan a la cruz del Calvario para morir. ¿Lo entienden, hermanos? Esa es la verdad del Señor. ¿Saben, hermanos? Lo mismo que es el mismo sol que ablanda la cera. Ustedes saben, ¿verdad? Y endurece la arcilla. Así ocurre. La palabra endurece a mucha gente y a otros les ablanda. Aleluya. Y les vuelve sencillas palomas. Amén. Pero a otros cuervos. Esta es la verdad. Así es, hermanos. Ahora, lo más terrible, ya estamos terminando, hermanos, lo más terrible es la caída de aquellos que creen en los caminos del Señor. Sí, ellos creen, de verdad. Estos quebrantan todos, sí, quebrantados todos sobre la roca de los siglos, que es Cristo el Señor. Sí, pero que creyeron ellos, pero no obedecieron. Creyeron sin obedecer. Es falso. Es anticristo. Porque no creen. Porque el que cree obedece. Y no creen. No obedecieron. Solo creían emocionalmente en la carne. En su mente. Pero no bajaba al corazón. Y no hacía una herida. Con dolor y arrepentimiento. Estos tuvieron su oportunidad, pero se hicieron sus propios dogmas y credos. Sí. Y se rebelaron contra Cristo y su palabra.
Solo recibieron una semilla que le iba bien a la carne y a sus emociones, una mala semilla. Hermanos, no le resistan, no lo hagan, hermanos. Humíllense al Señor. Sean humildes como palomas. Sí, sean la verdad, a la verdad humilde siempre ante el Señor y ante su palabra. Háganlo. Y también, cómo no, ante el mundo, sean humildes. No anden como soberanos, como que lo saben todo. Sean humildes. Amén. Pero no como cobardes. No confunda a nadie que la humildad piensen que es cobardía. No. El humilde es muy valiente. ¿Sabían esto? Miren si era valiente Jesús. Y era el ser más humilde que ha pisado esta tierra. Que siendo Dios, se hizo hombre. Y él sufrió escarnios. Le escupieron en la cara. Le maltrataron. Le pusieron una corona de espinas. Y le cargaron con una cruz de madera camino al Gólgota. Y allí se dejó crucificar por ustedes y por mí. Miren si era humilde, pero había que tener un coraje enorme, tremendo, porque en el huerto de Getsemaní, allí dice que sudaba gotas de sangre. Qué gran sufrimiento, ¿verdad? ¿Era cobarde? En absoluto. Era el ser más valiente que ha pisado esta tierra, ni la pisará jamás. Dejen pues, hermanos, a los hombres con sus dogmas y sus credos, sí, y escuchen solo a Jesús y den verdaderos frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, porque tienen un gran galardón cuando ustedes hacen esto. Amén. ¿Entendieron el mensaje para hoy, hermanos? Dios es maravilloso que se ha dignado mandarnos este mensaje para todos nosotros. Guárdenlo, pónganlo en el corazón, mastíquenlo, repugítenlo, vuélvanlo a masticar, repugítenlo de nuevo y así, tantas veces como quieran, porque Dios les va a dar revelación cada vez que lo hagan. Amén. Que Dios bendiga su palabra.